dar la bienvenida a todos los participantes de esta jornada, a la segunda sesión de redes. Como sabéis, es una plataforma para debatir y reflexionar en torno a la ciudad contemporánea y, claro, cabría preguntarnos por qué esta segunda sesión hablamos de comunicación. Creo que al final de la jornada va a quedar bastante claro porque cada uno de nuestros speakers expertos lo van a explicar con su práctica, pero yo no quería dejar de insistir en la importancia que tiene para nosotros la comunicación, porque si no somos capaces de comunicarnos bien, este proyecto sería un fracaso. O sea, generar esta red que consideramos tan importante a ambos lados del Atlántico supone comunicarnos, y comunicarnos muy bien, y también llegar a una sociedad que actualmente tiene más difícil acceder a estas cosas de las que hablamos los arquitectos. Voy a hacer una brevísima presentación muy corta de cada uno de los invitados. En primer lugar, Ricardo de Besa, que como sabéis tiene su plataforma Urban Next, que creo que tiene un claim fantástico porque él habla de una arquitectura expandida para repensar y redefinir la ciudad. Creo que ese claim de Urban Next realmente es muy esclarecedor y nos ayuda a entender por qué hoy hablamos de comunicación también, ¿no? Como que la arquitectura se expande y ya entre arquitectura y ciudad llega un momento que realmente no hay límites, porque la arquitectura construye la ciudad. Florencia, ¿qué voy a decir de Florencia? Florencia pasa de la revista Plot a la revista NES, pero también durante un tiempo, además de ser docente, durante un tiempo tiene Monte, que es un espacio desde el cual difundir, es un altavoz desde Buenos Aires para hablarnos de arquitectura y de temas de máximo interés. Y Nicolás Valencia, bueno, Nico pertenece a o su relación con Art Daily y plataforma lo hace uno de los jóvenes más atractivos en el mundo de la comunicación. Así que yo creo que sin más presentaciones, porque creo que no hace falta, pero al final de la sesión los vamos a conocer un poco más en profundidad. Willy, no sé si quieres agregar algo o avanzamos. Aprovecho que me pasas la palabra primero para saludarlos, darles la bienvenida a los tres. Somos fans, digamos, de lo que hacéis, no de ahora, desde hace muchos años. Y espero que nos aclaréis un poquito con respecto a todo digamos, este debate acerca del tiempo y del espacio relacionado con la comunicación de arquitectura, algo que se nos ha hecho muy importante, y por eso es también la segunda de nuestras sesiones, porque la herramienta de comunicar casi antecede a empezar a hablar de contenidos. Así que bienvenidos a los tres. Doy una bienvenida desde mi parte a los que están conectados, los que se van a conectar. Bem-vindos a pessoal que está escutando desde Brasil. Sean bem-vindos. Y Ari, si quieres pasar tú, Sí. o vamos directamente. Sigo. La sesión de esta tarde se divide en 4 partes y tiene una duración aproximada de 60 minutos. En primer lugar, lo que voy a preguntar a los 3 speakers es que nos cuenten muy brevemente, en unos 5 o 7 minutos, cuál es su práctica. O sea, esto que hemos comentado un poco más en profundidad, y el orden sería Ricardo, Florencia y Nicolás. Ricardo. Muy bien, muchas gracias. Primero, Ari y Willy, por la invitación. Y después también felicitaros aparte de la iniciativa de redes, por tratar este tema, que creo que es crucial, ¿no? Bien, os comparto mi presentación para ahondar un poco en el concepto y en el trabajo que he estado desarrollando, no solo estos últimos años, sino casi diría en toda mi carrera, digamos, profesional, ¿no? Y he puesto este título en alusión a redes y en alusión también porque creo que es el gran cambio que hay en esta nueva era, ¿no?, de la información, y ahora lo explicaré un poco mejor, ¿no? A ver, un segundo. Sí. Bien, yo he organizado así en 4 o 5 áreas de trabajo que todas están vinculadas a la comunicación, explicando un poco algunos de los trabajos y cómo profesionalmente pues, hemos ido, digamos, atacando estos temas, ¿no? Por la parte de edición, decir brevemente que mi formación proviene de la etapa de Quaderns cuando la dirigía Manuel Gausa, y ya era muy importante tratar unos temas de manera, digamos, editada, temática,
con muchos tipos de contenidos que iban dando forma al concepto o a la idea que iba detrás de cada uno de los números de aquella época publicados por Quaderns, ¿no? Por supuesto, y cómo no, cabe mencionar el diccionario Metápolis, que casi semilla de lo que es ahora, ¿no? Y en ese momento se fundó el Instituto de Arquitectura Avanzada, como también un nuevo formato, ¿no? Aunque viejo, pero nuevo, y una manera muy clara de identificar una nueva terminología y unos nuevos conceptos, ¿no? Ahí tuve la suerte de participar como coordinador y ayudando en todas estas reuniones que fueron magníficas y las recuerdo con mucho cariño, ¿no? Después también participé sobre todo en los 3 primeros los Boogazines de la editorial Actar, en las que de nuevo había una constante preocupación en cómo se le hacía llegar un mensaje en el que ya no era tanto el autor el que comunicaba, sino también lo que se decía a través de la conversación de esos contenidos, ¿no? Y esta idea como de especie de globos que iban acompañando toda la edición era importante para añadir esa voz del editor, ¿no? Y aquí traigo una obra muy importante. Yo creo que a mí me abrió un poco todo este cambio, ¿no? El famoso texto, tesis doctoral de Beatriz Colomina, publicada primero en inglés, Privacy and Publicity, y que después también tuve la suerte de participar en su edición en castellano, ¿no? Yo creo que Beatriz Colomina es clave en abrir esta caja de Pandora de lo que ligar la arquitectura moderna en ese momento, ¿no? Con la comunicación de masas. Y no entenderíamos un Le Corbusier si no entendemos desde todas sus publicaciones, de todo el uso de la publicidad también y toda la comunicación de masas desligada de su arquitectura, ¿no? Yo creo que es un texto fundamental y Beatriz en este sentido yo creo que abre un camino enorme y el que seguimos todos muy atentos porque no para de reflexionar sobre el tema, ¿no? Otra etapa en la que participé también directamente fue en la revista Basa del Colegio de Arquitectos de Canarias, que también de manera temática, pero sobre todo con mucha atención a la fotografía como medio de expresión y comunicación, fue sustancial. De hecho, en cada uno de los números invitábamos unos fotógrafos en los que en unos viajes en Canarias pues radiografiábamos ciertas realidades y casi eran en su mismo formato un mensaje clarísimo de lo que quisimos decir en ese momento, ¿no? Y traigo colación como sabéis, el on-site, cuando el MoMA de Nueva York decidió poner el foco de atención en la arquitectura producida en España, aparte de la exposición que trajo un gran, digamos, haz de reflexión y sobre todo qué estaba ocurriendo en ese momento en España, que después se fue duplicando y replicando en otras exposiciones, quiero mencionar este libro que pasó un poco sin pena ni gloria, me da un poco de pena, ¿no? Pero un libro que editó Gustavo Gil y lo editamos Manuel Gausa y yo, justo también publicándose el On-Site, y era un libro en el que precisamente decía que delante de toda esta arquitectura española no se podía entender estas posiciones críticas con todo un análisis profundo y utilización de distintos formatos escritos y teóricos que eran tan importantes o más como la propia arquitectura construida en ese momento, ¿no? Y me gustaría, pues eso, mencionarlo hoy porque es importante tener también esa visión de la construcción del discurso en cuanto a su narración teórica, ¿no? Bien, después en los últimos 8 años he estado colaborando intensamente con Actar y aquí pues algunos de los libros que hemos publicado, pero me interesaba mostrar que algunos de esos libros, tanto algunos son de monográficos, de prácticas de estudios conocidos, como otros son vinculados a la investigación, otros son resultado de másters y programas docentes como el Landscape as Territories de la Architectural Association, o otros que vienen, por ejemplo, From Crisis to Crisis, de unos seminarios acerca del papel de la crítica en la arquitectura hoy desde la Escuela de Hong Kong, de la Universidad de Hong Kong. Como veis, muy variados los temas, pero con una construcción clara del discurso contemporáneo, ¿no? O en este caso, por ejemplo, en esta diapositiva vemos los catálogos que publicamos para la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Seúl, Inminent Commons,
en el que fue una experiencia, que lo desarrollaré un poquito más, muy importante en cuanto a construcción de los contenidos y comunicación de todo lo que se estaba produciendo en ese momento. O, como no, el premio del ENCHAP de las Américas, que Florencia está al cargo del segundo volumen de este premio, hay aquí también un guiño a ella, y todo el resto de publicaciones que ya he mencionado, más monográficas o más teóricas, ¿no? Pero igual que la edición es importante para la comunicación de lo que se produce en la arquitectura, sea, como he dicho, discurso teórico o edificio, digamos, o construcción práctica, el comisariado es otra manera importantísima de hacerlo, ¿no? Aquí algunas experiencias en las que he tenido, entendiendo el comisariado no solamente como exposiciones, sino también como otras maneras de difundir o llegar a otro gran público la arquitectura, ¿no? En este caso era la exposición sobre la arquitectura hecha en Cataluña en la feria de Frankfurt, que llamamos Patent Construction. O, por ejemplo, de manera más tangencial, con el proyecto Planta de la Fundación Sorigué, tuve la ocasión de organizar y participar y moderar unos debates que fueron dispuestos en distintos ámbitos, tanto como la Bienal de Venecia como en las propias sedes de la Fundación Sorigué en Planta, que fueron grabados en audiovisual y luego más tarde difundidos, y también están en constante exposición en su propia web, ¿no? O, por ejemplo, hace un año y poco organicé el congreso del Barcelona Building Construmat, en el que también yo lo entendía como un comisariado para seguir comunicando estos nuevos conceptos de, como decía también antes Ariana, de esta idea del concepto de arquitectura expandida, ¿no? Y por qué no, cuando hacemos docencia y cuando se publica o se hace investigación, también tiene que ver con la comunicación. Si no, todo queda dentro de unos recintos estancos, ¿no? Hay algunos conceptos que he ido aplicando en distintos cursos que he dado en distintas escuelas de arquitectura. Siempre he intentado y he forzado que los estudiantes, a través de Internet, a través de la Wikipedia, a través de implicarlos en la producción de libros, o, por qué no, de una manera más activa en proyectos digitales como los blogs, etcétera, he intentado que ese aprendizaje se llevara más allá y, por tanto, tuviera en cuenta la comunicación, ¿no? Aquí algunos de los libros publicados, por ejemplo, en el máster de ISABA, ¿no? O la investigación y cómo se desarrolla en revistas científicas, ¿no? Estuve también unos años participando en la revista del Departamento de Composición Arquitectónica de la UPC. Y que además eso también tenía lugar después en unos workshops, en unos seminarios que acababan después, últimamente, también, digamos, publicándose, ¿no? Yo creo que la comunicación, y esto ya era un poco lo que quería traer, es que forma parte de todo un complejo de acciones que vas teniendo lugar, ¿no? Ahora, en concreto, hemos arrancado un programa de máster en la Escuela de Arquitectura de La Salle, en la que de nuevo es un poco lo mismo, es debatir y formar a estudiantes en estas nuevas lógicas evolucionadas que dan respuesta a estos contextos contemporáneos, ¿no? Bien, y por último, ya acabo, un minuto y termino mi presentación, las redes, ¿no? Que precisamente es el nombre que también habéis dado a toda esta nueva aventura, ¿no? Yo aquí rápidamente decir que ante un entorno que es la naturaleza, en el que respondemos a través de unos sentidos y nos define el entorno geográfico, durante años hemos respondido dando un contexto cultural y social, ¿no? Y ahí es donde surge, digamos, la arquitectura como espacio y como construcción de un territorio, ¿no? Pero el cambio radical yo creo que es el tercer entorno, ¿no? El informacional y el digital. Todas estas tecnologías han revolucionado los dos primeros entornos, ¿no? Y yo creo, y siempre lo he dicho también mucho en las clases del IAC, ¿no? La arquitectura es más avanzada en cuanto más en cuenta y relacionados están estos tres entornos, ¿no? No solamente es el digital, sino que el digital en cuanto amplía el cultural y hace que se respete, digamos, o se interaccione con el natural. Bien, yo creo que ahí, como decía en el texto ya fundacional de Beatriz Colomina, los más media han sido el gran cambio, ¿no? Y estos afectan de manera indiscutible cómo construimos y difundimos el conocimiento. Y ahí hago una alusión, una cita, Marshall McLuhan, ¿no? Cuando él muy bien cita, ¿no? Que el medio en realidad es el mensaje, ¿no?
eso que comunicamos, en sí mismo el medio ya está diciendo la importancia de algunas cosas, ¿no? Yo creo que si vemos el diccionario de arquitectura avanzada, de alguna manera ya es ese medio, ese objeto, ya estaba diciendo mucho sobre lo que iba a ser después un proyecto, digamos, docente, ¿no? Y yo creo que aquí el gran cambio que hay, y para introduciros un poco el proyecto de Urban Next, si hasta ahora las instituciones, que eran las que un poco se encargaban de producir estos contenidos y difundirlos, eran cerradas, selectivas y controladoras, las redes, en cambio, son abiertas, imprevisibles e interactivas. En ese sentido, las plataformas digitales son el verdadero entorno en el que se produce y distribuyen esos conocimientos y, por tanto, son los que influyen en cómo aprendemos, publicamos, enseñamos, investigamos hoy en día, ¿no? Y otra cosa, como os decía, el entorno es un cambio radical. El entorno es el urbano, el rural natural, incluso el digital, ¿no? Y eso es una tarea muy compleja, colectiva e interdisciplinar, ¿no? Que se debe cometer. Y por último, el digital nos ha traído una multitud de formatos. Tan importantes un tweet como un documental, un post en un blog como un ensayo científico, ¿no? Una especie de webinar digital o lo que estamos realizando ahora en streaming, un evento internacional como una conferencia, digamos, personal, ¿no? Y ahí es un poco donde llego, ¿no? Yo creo que la red es el mensaje. En el fondo, construir esta red es la que nos hace ver esos contenidos, ¿no? Y trabajar y construir esas redes de relación son las que en el fondo son necesarias. Ese fue el cometido de todo el proyecto de Urban Next, en el que, como sabéis, es una plataforma en múltiples formatos en los que lo importante es expandir ese concepto ampliado, digamos, de arquitectura para repensar las ciudades, ¿no? Y aquí traía a colación cómo además esta imbricación entre lo impreso y lo digital, incluso los eventos que se organizan, digamos, de manera física, forman parte indiscutible de toda la construcción y la comunicación de esos contenidos, ¿no? Ahí también, como os decía, era importante, bueno, estos simposiums, las investigaciones que se hacen a través de grandes ya partners, o como fue en este caso el CAU, que participaron en varias escuelas de arquitectura, entre ellas el IAC, y nosotros, por ejemplo, Urban Next y ACTAR como medios de difusión, ¿no? Y de verdad, ¿qué es si no todo lo que estáis construyendo o estamos construyendo todos juntos con este proyecto, que no sea en realidad construir esta red tan importante, ¿no? Y la red en sí misma ya es propiamente ese mensaje, ¿no? Bien, esto era un poco el resumen de todo lo que venía a decir, de qué entiendo yo por comunicación en la arquitectura, y si lo tuviera que resumir en pocas palabras sería una parte la edición, el comisariado, digamos, de escoger bien esos contenidos y producirlos, que eso forma parte también de la formación de las futuras generaciones, y que por supuesto hay siempre una parte de investigación para abrir esos campos. Y como cierre, una última llamada. Yo creo que el filósofo, como sabéis, Byung-Chul Han, lo deja clarísimo en La Sociedad de la Transparencia, que cuidado, sí, con la sociedad de la información es un cambio radical de paradigma en lo que estamos, digamos, viviendo, pero también hay que tener un poco de crítica y buscar esa parte de que la monitorización constante de esa información no deje o no nos deje, digamos, velar en una interpretación crítica de lo que estamos comunicando y al final lo que estamos, digamos, recibiendo. Y hasta aquí sería la presentación. Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo. La verdad que ha sido un placer escucharte. El segundo turno es para Florencia, para que nos cuente brevemente su práctica. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Un placer estar en este encuentro. Me encanta formar parte de esta red que han iniciado Willy y Ariadna y bueno, poder estar en esta discusión hoy. A ver, voy a compartir mi pantalla. Aquí estamos. Muy bien, creo. Bueno, yo como saben, Ariadna y el grupo estuve con algunos problemas en estos días, así que como en casa de herrero cuchillo de palo, lo que está faltando un poco en mi presentación es tiempo de edición, así que lo que vamos a hacer es pasar muy rápido, pero yo quiero contar, y lo que me importa
es poder transmitir una experiencia en 3 puntos como claves de mi carrera, que tienen que ver con plot, monte, que justo Ari comentó hace un rato, Inés, y cómo en este recorrido que justo coincide con los últimos 10 años de mi carrera, voy descubriendo o voy indagando sobre varias cuestiones que hacen a la edición. Entonces, bueno, aquí está. ¿La ven como pantalla entera? No. 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 View slideshow. Aquí no. Me está dejando. Creo que es abajo donde le tienes que dar. Abajo Sí, donde hay una. aquí. Eso, ahí. Ahí está, Ahora sí. perdón. Ahí está. Bueno, así que, como les decía, voy a empezar solo con esta imagen fetiche que pongo muchas veces en mis cursos o cuando quiero hablar de edición, porque me parece que tiene como 3 significados encimados. Una que es el obvio, que es la idea de el humano llegando a la luna, que más allá de que haya pasado o no, tiene que ver con esta situación de poder mirar el globo desde afuera, de entender al mundo de una manera diferente, de posibilitar otras miradas, haya ocurrido o no, eso nos queda para otro encuentro. La segunda situación que tiene que ver con esta imagen y que me interesa es que obviamente la imagen que estamos viendo no es la original de los medios, sino que es la postproducción que hace Andy Warhol y que justamente en su trabajo sobre la imagen ya la convierte en otra cosa, cambiando el sentido y convirtiéndolo en una pieza de arte y que va a parar a un museo, ya cambiando también entonces el sentido de la cultura popular y de muchísimas cuestiones. Hay muchos trabajos sobre cuestiones de este tipo, como el libro de Danto sobre la Brillo Box de Warhol, y me parece que no es menor para nosotros como comunicadores. Y el tercer sentido que me interesa de esta imagen es que esto fue un hito cultural muy grande, porque es la primera vez que se realiza con el hecho de la llegada del hombre a la luna una televisación mundial en vivo y en directo. Entonces, obviamente que no todo el mundo, y en el hemisferio sur un poco menos, no todo el mundo tenía el televisor en su casa como estamos acostumbrados a tener ahora, no tenía la misma presencia que tiene hoy en día, pero sí tiene la potencia de esta unión del globo en un acto en simultáneo, ¿no? A veces cuando muestro estas cosas en clase, me parece que las generaciones de estudiantes de hoy en día les cuesta entender que no todo lo veíamos al mismo tiempo, que hasta hace muy pocos mundiales de fútbol, por ejemplo, había algunos partidos nada más que iban en diferido, y que eso hace como un cambio en nuestras mentes muy fuerte. Todo está al alcance, a un clic de distancia. La pandemia nos ha enseñado y ha reforzado todavía más este sentido, y estamos en un mar de información constante. Ahora, ¿qué se dice? ¿Desde dónde se dice? Y cómo se lee, se critica y se toma, es algo que es un gran desafío para ver. Como les decía, en lo que no pude editar es que hay muchísimas imágenes, pero las voy a pasar muy rápido, no me importa detenerme más que en muy poquitas para poder decirles algunas cuestiones específicas de mi trabajo. Después de varios años colaborando con Suma, de hacer algunas otras experiencias editoriales, como una publicación para la Universidad de Palermo, de participar como invitada en algunos otros medios, yo venía como trabajando en la idea, me parecía que hacía falta en Latinoamérica un medio papel un poco más nuevo que viniera a discutir a lo que ya estaba instalado. Es una idea que vine como trabajando durante varios años en mi mente como fantasía, pero como un proyecto intelectual personal que no encontraba muy bien las maneras de ser. A fines de 2009 empiezo a hablar con algunas personas, con Federico Colela y con Juan Lagruta, para armar esta publicación, para que podamos llevar adelante este proyecto que yo venía amasando, me gusta decir, ¿no? En la cabeza de alguna forma y tratando de hacerlo. Y en 2010 logramos sacar adelante este proyecto y sale la primera edición de Plot. Plot es muy importante para mí porque, digamos, de alguna manera conforma el inicio de mi manifiesto editorial. A ver, no puedo avanzar. Acá, perdón. De mi manifiesto editorial, y el primer texto ya define muchas cuestiones que hasta el día de hoy definen mi manera de pensar en esto, ¿no? Bueno, cuenta un poco el primer texto, me parece que quizá
se puede leer algún fragmento muy corto, como desde la gestión cultural y a través de diferentes formatos. Hace años que empezamos a plantear nuestro compromiso de difundir y discutir ideas de librepensadores interesados en el análisis de la arquitectura y el mundo contemporáneo con sus productos y productores. Plot es idealista, cree en la necesidad de posibilidad de renovar argumentos. Plot, además del habitual uso tomado del Spanglish por los arquitectos como imprimir o plotear, en inglés puede significar el argumento de una historia, lote o tierra, el complot, el acto de hacer marcas o dibujos, usualmente con líneas o curvas, o con el fin de evidenciar la posición o desarrollo de ciertas relaciones. Así que desde el inicio estaba muy claramente la idea de las relaciones y el espíritu que tenía esta lógica de editar. No puedo negar la influencia que tuvieron varias de las publicaciones que mostró Ricardo recién. Para mí la serie de arquitectura reactiva y varias de las publicaciones a través de Actar de la década del 90 fueron una gran provocación, fueron muy claves en mi formación. Soy apenas más joven que Ricardo, pero bueno, estaba muy sedienta por esas publicaciones cuando llegaban, y esa manera de entender que también el diseño gráfico, la manera de decir cómo el texto interactuaba, es parte del mensaje que se está diciendo y cómo se comunica, fue muy importante en mi desarrollo como editora. Cuando llega la posibilidad de hacer esta revista, tenían que entender que además tenía que responder a una audiencia determinada, a un público determinado, y que había que trabajar con ciertos códigos de comunicación que tuviesen en cuenta todas estas cuestiones. Como ven, las tapas de Plot son caóticas, tienen varias imágenes, hay muchos mensajes superpuestos, es también el índice, hay información allí, y esto fue sin duda a propósito. Después se fueron depurando, pero el inicio fue, bueno, tenemos que llegar con los tapones de punta. Hay una nueva generación que tiene que mostrar cómo es la edición y la comunicación, porque lo que queríamos era posicionar nuevas temáticas que veíamos ausente en el campo del tratamiento, sobre todo en nuestra región de esta parte de América Latina, ¿no? No quiere decir que no existieran esos discursos, no quiere decir que no hubiese narrativas que respondieran a cuestiones contemporáneas, sino que no tenían quizá amplificación y espacio para ser difundidas. Eso es lo que más nos preocupaba en ese sentido. Así que gráficamente tratábamos de responder esas cuestiones, también nos posicionamos de una manera que queríamos ser como un poco desfachatados y entender que más allá de primer o tercer mundo, alta o baja tecnología, eso no alcanza para definir la arquitectura, que como hablo a veces con otros amigos arquitectos latinoamericanos, Luis Callejas lo dice varias veces, no podemos pensar que la arquitectura latinoamericana es solamente como la de los médicos de emergencia del mundo, ¿no? Vamos, hay valores que se dan en esas producciones, aunque haya menos presupuesto, aunque haya escasez de recursos de otros tipos. Hay producción cultural valiosa, hay reflexión, hay pensamiento, y hay estrategias para poder comunicar. Plot entonces podía poner en tapa una arquitectura hecha con muy poco presupuesto y muy desconocida al lado de la obra más grande de Herzog de Meuron, por ejemplo, ¿no? La idea era justamente traspasar esos límites y entender que había que poder leer más allá de esas imágenes. Así que, bueno, estas son algunas dobles, con temáticas, con apariciones del dibujo, la ilustración, el cómic, entendiendo que la teoría también necesita una transformación, que la imagen fotográfica dice mucho, que tenemos en la red todo, que los medios impresos en este momento no podemos tener la necesidad de la novedad, porque lo nuevo va a salir sin duda. Nicolás lo va a sacar publicado antes, ¿no? Digamos, ArcDaily va a cubrirlo primero, entonces todo lo que yo voy a publicar en papel ya estuvo en otro lado y seguramente se vio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, es que quizá hay otro tiempo de contemplación, porque uno consume distintos tipos de información de distintas maneras y estas informaciones coexisten. Y ahí, entre todo ese entrelazamiento de cosas, hay que entender la responsabilidad de cada uno de los medios y de los formatos. Así que, como les decía, aquí hay muchas imágenes para entender más o menos el espíritu que tenía la publicación. Hay, respondiendo también a cuestiones más regionales, una convivencia y coexistencia muy fuerte de cuestiones técnicas, tecnológicas y
con la teoría. Digamos, no hay tal vez otras publicaciones que hablen más de detalles como sí las hay en España o sí las hay en el hemisferio norte en general. Entonces Plot se puso el desafío de cubrir muchísimas cuestiones en simultáneo. Estas son investigaciones sobre ciertas ciudades y hacedores culturales relacionados a la arquitectura y al urbanismo. Trabajamos sobre Asunción, sobre Londres, sobre Santiago de Chile, digamos, fuimos tratando de recorrer diferentes lugares y, como les decía, entendiendo que más allá de cómo se vea una obra, si es más brillante o más rústica, hay mucho para ver en eso. Voy a tratar de apurarme para llegar a otro de los puntos claves. Esto solamente para entender el espíritu de la publicación. Bueno, la publicación se empezó a hacer en portugués desde 2013 también, así que por eso ven algunas dobles en ese idioma. Siempre el proyecto de Plot y mi propio proyecto personal tuvo muy entremezclado curaduría o comisariado, como más usual en España, con edición. Digamos, a mí me cuesta mucho escindir una cosa de la otra, son disciplinas activas. Yo creo que lo que hacemos es justamente un activismo crítico, una crítica activa, y siempre hicimos eventos relacionados con la revista. Al mismo tiempo generamos como espacios de interacción y de diálogo. El diálogo es algo que es clave en todas las publicaciones que hago, y el pasaje del lenguaje hablado a papel es algo que me obsesiona, les diría de alguna manera, en los últimos años. Bueno, Monte coexistió con Plot y con NES, digamos, hubo un año clave en la carrera que fue 2016, y que también tiene que ver con mi vuelta de haber estado un tiempo, tuve la suerte de obtener el Loeb Fellowship en Harvard, en el GSD, y tener un año de investigación y de trabajo sobre varias de estas cuestiones, y necesitaba tener un espacio de acción pública, y esa necesidad, un espacio físico, ¿no? Esa es la diferencia, porque un espacio de acción pública con las publicaciones ya lo tenía, y esa necesidad se encontró coincidentemente con un galpón que por un tiempo lo teníamos para poder hacer uso, y allí realizamos muchos eventos, workshops, trabajos tengo creo que aquí un pequeño video sobre el que puedo hablar arriba. Hubo muchos invitados y hubo muchísimas reuniones, y como ven se fabricaron cosas, se conversó, se escuchó, se interpeló. Esto para mí fue importante porque al mismo tiempo en el que venía de un trabajo editorial tal vez un poco más íntimo, ¿no? Un equipo trabajando que tenía interacciones por momentos, también me ayudó a explorar cuestiones que yo sentía que eran muy necesarias y que hasta ahora las había explorado también en las clases, pero no de esta manera con otros colegas. Hicimos muchos eventos que tenían que ver con el paisaje, la naturaleza. Llevamos adelante un workshop sobre trabajo sobre la Antártida en red con otras universidades. Trabajamos muchísimo en cuestiones territoriales, invitamos urbanistas, invitamos diseñadores de objetos, o sea, tratamos de tener como muchas escalas de pensamiento. Mientras tanto, al principio estábamos trabajando en nuestro propio proyecto editorial, que era Lots of Architecture Publishers. El traspaso al inglés también, que es algo que fue todo un desafío, tiene que ver con que en ese año, que por algo mencioné, del Loeb Fellowship, empecé a sentir que Plot era muy bien recibida cuando alguien que no entendía español la tenía en mano, porque veía esta convivencia en la que se ponía en relación lo que en el mundo anglosajón está más separado con el jornal académico versus la revista que tiene imágenes, ¿no? Más el porn de diseño, y que llamaba mucho la atención eso en las conversaciones. Era bastante enriquecedor entender cómo para mí era inseparable el pensamiento y la reflexión de la práctica y lo formal. Así que eso fue un poco una base de pensamiento sobre la que instalamos con Pablo Gerson esta pequeña compañía editorial independiente. Es un pequeño equipo con mucha pasión y mucho esfuerzo. Justamente esto de muchas arquitecturas o mucha arquitectura y que se puede leer de distintas formas es algo que ya nos define,
Nes tiene que ver con este sufijo, este videito lo vamos a evitar por el tiempo, tiene que ver con este sufijo que se pone detrás de algunas palabras, ¿no? Y que uno puede convertir el lenguaje, y en filosofía se habla a veces del thatness, del otherness, pero también cuteness, y palabras que hacen a lo cotidiano. Esto señala que el lenguaje contemporáneo no alcanza, ¿no? Que el mundo está cambiando y que cada una de las palabras tiene que tomar como más significaciones, y tenemos que ayudar a eso. Así que lo voy a pasar bastante rápido. Esto es parte del manifiesto editorial con el que lanzamos NES 1. Es la evolución de alguna manera de mi propio proyecto personal, de algunas cosas que están manifestadas en Plot, pero al mismo tiempo me doy como el permiso, junto con todo este equipo que mencionaba, que es genial, está como muy desde el inicio conmigo como editora en jefe Isabela Moretti, y hay un grupo que va creciendo y que le pone mucho esfuerzo, y lo que tratamos de hacer es reformular formas de hacer teoría también, investigar muchísimo los formatos. Entendemos que los medios digitales sin duda alteran nuestra manera de leer, nuestra manera de concentrarnos, y eso es algo que como editores papel tenemos que lograr registrar y renovar. Digamos, nuestra cabeza está iterando entre distintos modos de acercarse a las cosas, y eso no significa que tenemos que bajar la calidad del discurso, que tenemos que sintetizarlo o emparejar para abajo, sino que tenemos que entender cómo lo podemos aprender, cómo podemos absorber de distintas formas. Así que sí creemos mucho en trabajar textos más cortos, en esto que decía antes del lenguaje hablado traducido a papel. En la número 1, por ejemplo, hicimos estas conversaciones en que proponíamos que graben 20 minutos de conversación con un celular, y con ese crudo hacíamos una edición desde NES y lo volvíamos a enviar para una pequeña corrección, pero tratábamos de entender que en esa inmediatez del pensamiento sobre una temática que proponíamos hay algo muy rico de lo espontáneo y que después se puede profundizar. A veces, por supuesto, agregamos ensayos que necesitan una complejidad y un tiempo de lectura muy distinto, pero es importante como ir entendiendo esta variedad de acercamientos y los roles que cubre cada una de las piezas de texto que sumamos. En la número 2 jugamos a una especie de cadáver exquisito, también como pieza diferente. Tuve la suerte de poder entrevistar a Jean-Luc Nancy con un intercambio por email, entonces también vamos probando como tal cual como se da esa conversación, contando, bueno, era el cumpleaños de mi hijo, no te pude responder, y cómo podemos, sin embargo, pensar juntos. Hay algo que a mí también me apasiona, es esto del pensamiento conjunto. Esto tiene que ver con el cadáver exquisito, con esos formatos, y en el número 3, que aquí les adelanto la tapa, está en imprenta en este mismo momento, se termina de imprimir en los próximos días, y así que estamos como muy orgullosos después de un año tan difícil, que vamos a terminar el año con NES 3 en la mano, y logramos sacar también NES Docs, que es la serie monográfica, en la primera mitad del año. Esto es un esfuerzo muy grande, venimos creciendo muy de a poco, pero con pasos firmes, y al mismo tiempo estamos colaborando. Lo que va sosteniendo a la editorial y que nos permite hacer nuestro nuevo producto es el trabajo que hacemos para otros, y el cuerpo de trabajo más fuerte que estamos haciendo para otros es el que realizamos en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo, y muchas de las temáticas que fueron mencionando y que hacen especialmente a los intereses de esta red que han formado, están muy en relación con esto que hacemos, ¿no? Todas las problemáticas que hoy son un desafío de entender sobre cómo se juntan en la política, las necesidades básicas, el clima, los cambios climáticos, las migraciones, cosas con las que nos despertamos en el diario todos los días, ¿no? Y leemos novedades, y que tenemos que encontrar maneras de responder los que somos responsables sobre el ambiente construido. Así que, bueno, tenía una pequeña manifiesto editorial, pero que puedo repasar después porque creo que me pasé de tiempo y no quiero sacarle tiempo a Nicolás. Muchas gracias, Florencia. La verdad que espectacular. Las presentaciones están resultando muy intensas y se ve
tan claramente lo que dices, esa evolución de los proyectos con la evolución del diseño gráfico, la utilización de la tipografía y de la fotografía que también hemos visto a través del trabajo de Ricardo. Vamos a darle la voz ahora a Nicolás y después vamos a pasar directamente al debate, porque yo creo que estas sesiones no tienen que ser muy largas y prefiero darle importancia a esa parte. Así que, Nico, empiezas ahora tú y después pasamos a las preguntas cruzadas. Perfecto. No tengo autorización para compartir pantalla. Pues no sé si están los chicos por ahí. ¿Hola? Tienen que estar los... Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Hasta ahora ha sido muy enriquecedor escuchar a Ricardo de Ferencia. Bueno, yo desde la universidad que empezó a interesar este tema, y hay un punto de inflexión para mí que es esta presentación o este conversatorio. ¿Por qué, cómo, para qué publicar arquitectura el año 2014? Éramos 7 invitados, esos 7 invitados, 6 eran publicaciones impresas. Yo estaba recién entrando al Daily, venía de estudiante de arquitectura en ese entonces, y me encontré con un falso dilema, que era lo impreso versus lo digital. Y a mí me parecía que eso no tiene ningún sentido. Porque si fuera por eso, el libro por sí no es el formato por excelencia, y si fuera por eso, estos libros escritos por youtubers serían lo mejor del mundo, y cosa que no es así. De otra forma, también en ese entonces veía mucha gente en el ámbito digital que declaraba la muerte de lo impreso, y por suerte eso tampoco ha sido. Entonces creo que lo que les quiero compartir ahora son una serie de iniciativas donde más que los formatos me interesan discursos e intenciones que luego derivan en formato. Entre eso está idea política pública. Yo fui ayudante del curso de política pública en la Facultad de Arquitectura de la Chile, acá en Santiago, un par de semestres, y los chicos venían de una serie de semestres aprendiendo imagen, discurso, maqueta, y se enfrentaban a este curso donde no hay imágenes, porque la política pública, si algo no tiene, son imágenes. La gente puede ver la congestión vehicular, puede ver densificación, pero no puede ver los impuestos. Entonces, los chicos se enfrentaban a esto, que era un semestre de formación teórica sobre políticas públicas, una serie de debates. Lo que nos interesaba era que los chicos aprendieran a armar discursos, cosa que nosotros en la Chile no estamos viendo, porque veíamos que venían con imágenes, pero sin discursos. Entonces, claro, era el desafío de estudiantes que al final del curso debían presentar propuestas de políticas públicas, pero sí la herramienta que más quizás habían desarrollado en la carrera, que era la imagen, armar discursos con imágenes. Entonces, el año 2017 publicamos el libro Idea Política Pública, con una serie de las 20 mejores propuestas de políticas públicas, y estaban divididas por 7 temas: vivienda, movilidad, ciudad, etc., y separadas por una entrevista. Esa entrevista la grabamos y tuvimos un formato multimedial porque era la publicación, pero también están las entrevistas en extenso en YouTube. Hicimos también la presentación en vivo. Obviamente tuvimos que recurrir a imágenes, pero imágenes evocativas más que algo de lo que te diga la propuesta, porque la propuesta puede ser un proyecto para recuperar parte de la plusvalía del sector privado, pero no hay ni imagen para mostrar eso. Por eso nos sorprende a nosotros como arquitectas y arquitectos de repente ver propuestas públicas de proyectos con imágenes tan malas. Y es porque en esa área la imagen no es tan relevante. Xformas, que es un evento que desarrolló con Taller 25 acá en Chile, es un evento físico, pero también a la vez es un manifiesto y es un tipo de investigación que viene desde el año 2018. Me interesaba porque en el contexto de Chile veíamos una generación, que es la nuestra, la de Fabiola Yair de Taller 25, la mía, que era la primera generación que entraba a la universidad en Chile, que viene parte de un discurso y un contexto de Chile a comienzos del siglo XXI, en el que había una gran masa de gente entrando a la universidad que no tenía antecedentes de arquitectura, y la universidad les enseñaban solamente a diseñar. Entonces nosotros empezamos esta campaña de, bueno, arquitecto es quien renderiza, arquitecto también es quien gestiona, arquitecta también es quien escribe. Y lo que queríamos hacer era conversatorios donde conociéramos a arquitectas y arquitectos que, si bien no diseñaban objetos o no diseñaban arquitectura, sí entendían que tenían un set de herramientas. Y también esto sirvió como manifiesto porque encontramos que el evento de arquitectura en ese entonces eran muy monótonos, que era persona habla, público escucha, par de preguntas que nadie hace al final, y fin. Y en realidad nos interesaba que esto fuera más parecido a un set de televisión,
el antecedente que teníamos era lo que hizo Super Sudaca en la Bienal de Chile del 2017, y para mí el referente eran los programas estelares en Chile de los años 90, donde había una intención en esa conversación, que obviamente era muy difícil tenerla con 300 personas de público, 4 invitados de alto nivel, pero cómo se armar ese ritmo para aún así tener una conversación. Y eso se da acá porque tenemos estos 4 invitados, 2 mujeres, 2 hombres, universidades distintas, áreas distintas, pero arquitectos. Ahí se ve que el público, acá no se ve porque justo está el pilar, pero es un público en 360, no hay espalda. Y eso es algo que se lo roba al teatro, que en realidad es ocupar espacio. Entonces, esos puntos rojos son los 4 invitados. El azul es el moderador, que soy yo. Está TAI 25, que entra a la parte final con preguntas un poco más elaboradas, porque más allá de las preguntas que uno puede estar haciendo, tengo que estar siempre pendiente de los ritmos, de la conversación. Entonces, ellos son los que bajan un poco más las preguntas y tiene este escenario en 360. Entonces, para nosotros era muy importante lo físico. Hicimos 6 sesiones, estuvimos en la Bienal de Chile del año pasado, estuvimos también en Ecuador, y también para nosotros parte de la investigación que hace referencia a qué es ser arquitecta, qué es ser arquitecto, y que también nos dimos cuenta que cambiaba según el país. Las discusiones que se estaban armando en Chile no eran las discusiones que aún se armaban en Ecuador ni en Costa Rica. Y también lo pensamos, bueno, en la época digital, ahora este año en cuarentena, ¿hacemos unas sesiones? Y nos cuenta que no, porque precisamente lo que lograba hacer Xforma era lo físico, no lo digital, y por eso lo descartamos totalmente. El siguiente existe el marketing en arquitectura, que es un proyecto que tiene varias fases, porque originalmente parte siendo un conversatorio en Ciudad de México, en Mextrópoli el año 2019, donde invitan a hablar sobre mercadotecnia, como le dicen en México, junto con Guillermo González, con Melissa, Falcón del área del diseño industrial, con Luca Molinari y con Lorenzo Díaz, todos de áreas distintas y con enfoques distintos. Y esa conversación me pareció interesante, la grabé para mí y me di cuenta que había algo más que podíamos hacer. Eso se convirtió en este fanzine, que existe marketing en arquitectura, pero me interesaba que no quedara ahí, sino que estuviera redactado o armado como un guión, y que por lo tanto se tratara de transmitir lo que se armó en esa sesión, pero también que esto se podría replicar en 1000 partes. O sea, esto se podría ficcionar en Brasil, se podría ficcionar en Costa Rica, se podría ficcionar en Europa. Y eso trataba de armar también el guión. A su vez también parte de la conversación me inspiró para hacer otro fanzine / afiche, que era esa idea de que el mercado, la comunicación y la arquitectura no hablan, es una gran mentira, que es una frase de Luca Molinari en ese conversatorio. Por un lado era este fanzine físico, el otro anterior era digital, que había 2 opciones de, bien, leer este fanzine, armarlo o quedarse con el afiche. Este fanzine está disponible en inglés, español, portugués y chino, y era muy interesante esa reflexión que decía rápido, que un tipo de formato que a mí me interesa mucho, no, me cuesta mucho escribir muy largo, y alcanzamos a hacer una performance en Santiago, ficcionando la conversación con el guión. Ahí está Andrea Gregorio de Arquines, está Beatriz Coefe de la Bienal de Chile, Soledad San Beatriz Daily, está Seba Cuevas de la Galería del Persa Bio Bio, y tratamos de recrear esta escena. Después vino la crisis social y se nos cortó, pero fue un proyecto bien interesante. Con Art Daily estoy desde el año 2014 y me voy a centrar solamente en que cuando yo entro en marzo de 2014 y en abril ocurre esto, el gran incendio en Valparaíso. Chile tiene muy mala suerte con los desastres naturales. Al año siguiente tuvimos un récord en el que tuvimos todos los desastres naturales del mundo, menos huracanes, creo. No, menos huracanes. Pero tuvimos erupciones, inundaciones, terremotos, de todo. Y el 2014 fue esto. En ese entonces en Ardeli nos hacían coberturas en terreno como esta, nos parecieron un poco más periodísticas que arquitectónicas. Yo fui y dije, bueno, grabemos, pero también hagamos algo más. Hicimos un primer video, que hace entonces no se hacían tampoco, de lo que estaba pasando en el paraíso, porque entendíamos que era también una discusión como de ciudad, un tema que sí, a mí siempre me ha interesado bastante. Entonces hicimos primero un primer artículo del reporte, que es algo que no se hacía por el formato, y aprovechamos de que en un país que es tan centralizado, de salir a trabajar en terreno y poder mapear lo que está pasando en Valparaíso a través de entrevistas, conversaciones con autoridades, juntarnos con universidades. Y eso fue en 2014, y el año siguiente empecé a tener la oportunidad de viajar por Latinoamérica. Espacio de Paz en Venezuela en 2015, me tocó ir a Lelea, en Lelea Norte en realidad,
en México, me tocó estar en Ecuador, en Perú, y empecé a ver que había una escena latinoamericana que yo no tenía ni la más mínima idea. Algo que es común en Latinoamérica, no solamente de Chile. Si uno ve en la malla académica de las carreras de arquitectura de Latinoamérica, parece ser que los vecinos no existen. Siempre hay un foco puesto en Europa, y eso lo vi también yo en la universidad. Pero esto no es solamente Latinoamérica. Latinoamérica no es esa arquitectura social, donde el Estado no existe, sino que esto también es Latinoamérica, es Santiago, es Buenos Aires, es Lima, es Puerto Vara. Entonces me parecía más correcto empezar a empujar el concepto de arquitecturas latinoamericanas. Y insisto mucho en esto porque, por ejemplo, uno no habla de arquitectura europea. Uno te va a decir, ¿pero cuál? Porque España no es lo mismo que Noruega, Italia no es lo mismo que Rumania. Perfecto, pero ¿por qué entonces hablamos de Latinoamérica como una cosa homogénea? 19 millones de kilómetros cuadrados, 600 millones de habitantes, infinitos climas distintos, pero mágicamente es mismo. Entonces, ese como desgrano y empezar a entender qué está pasando en las regiones de Latinoamérica es algo que a mí siempre me ha entusiasmado. Otra pata de Art Daily más reciente, bien sabrán, el 18 de octubre del 2019 empezó la crisis social acá en Chile, y bueno, ¿qué hacíamos nosotros en Art Daily? Fue una época, en verdad, personalmente bien complicada, bueno, para todos, porque no lo esperábamos. El presidente Sebastián Piñera, una semana antes de esto, hablaba del oasis, que era Chile por la estabilidad económica, democrática, pero en sí se venían cuajando conflictos sociales, culturales, políticos, económicos en Chile hace mucho tiempo, producto de la desigualdad. Bueno, ¿qué hacemos? Y ahí el formato, para mí por lo menos, fue salir a conversar, porque acá, a diferencia quizás de hace 15, 20 años quizás, donde entendíamos que el problema era que Latinoamérica no estaba representada, hoy en día era algo que no entendemos qué está pasando en Chile, pero sabemos que la ciudad puede responder. Entonces, salimos con cámara en mano, empezamos a hacer estas entrevistas con gente que sí sabía y que había documentado esto, que eran arquitectos, geógrafos, arquitectos, arquitectas, académicos, gente en políticas públicas, gente en ministerio, empezar a tratar de conversar, bueno, ¿por qué está pasando esto? Y eso para mí fue muy interesante. La persona que ven arriba a la derecha es Juan Correa, que es un geógrafo especializado en visualizaciones, que ha hecho un trabajo muy bueno con la Fundación Vivienda acá en Chile, y en una de esas marchas, durante el 18 de octubre, apareció uno de sus mapas en una protesta. Ese es Santiago, y está muy claro la distribución socioeconómica de Santiago, y se muestra la segregación que hay actualmente. Entonces, ese gráfico, como formato que está pensado por una publicación con ciertas lecturas, pasa a estar en la calle, y sin necesidad de leerlo todo, una cierta instancia reconoce que ese es Santiago y reconoce una lectura de lo segregado que es Santiago, y que es reflejo también de lo que se entiende después de la crisis del 18 de octubre. Comunicar Arquitectura fue un evento de este año, que es un apéndice de mi participación como columnista radial en Arquitecto al Aire, en Argentina. Y escuchando a Ricardo de Florencia, creo que calza mucho con lo que estamos conversando en este evento, que era la intención de, bueno, quienes comunican arquitectura, ciudad en Iberoamérica. Hicimos una parrilla, incluyendo a Ariana Cantes, que estuvo invitada en la primera sesión, que fuera paritaria, que fuera representativa de Iberoamérica y también de formatos. Y nos dimos cuenta que parecía ser que en Iberoamérica esta discusión o estos conceptos o este diccionario de palabras recién lo estamos armando. Se hablaba mucho de plataforma de contenidos, por ejemplo, se hablaba mucho de gestión, se hablaba de formato. Andrea Gregorio de la revista Arquine, uno pensaría que es editora, pero ella define Arquine como una plataforma de contenidos, porque claro, está la publicación impresa, pero está Mextrópoli y está el podcast, entonces son conceptos que se empiezan a hacer más flexibles porque reflejan de una época también que es mucho más líquida. Al final, esto lo hicimos en septiembre, la resolución fue bastante buena, llegamos a 20.000 reproducciones, pero lo más importante es empezar a mapear. Y yo creo que hay un ejercicio común acá, y que a mí me cruza como de lo que he hecho siempre, que es ir entendiendo, como hay una obsesión por entender, o por ir mapeando, o por entender, por ejemplo, comunicar de arquitectura como concepto fue una discusión, porque eran medios, es comunicar, es difundir, es publicar, como que eso todavía está en discusión y está súper interesante, porque creo que estamos en el momento para poder discutirlo. Para cerrar, creo que es importante evitar discursos que sean carpan, es decir, que lo cubren todo. Uno puede tener una práctica maravillosa en obra construida, pero si no hay discurso no es nada, porque lo que hoy falta son discursos y lo que sobra son imágenes.
Entonces también la discusión de impreso digital me parece obsoleta porque es muy binaria, propia del siglo XX, y no refleja que la pregunta no está ahí, sino que la discusión está en los formatos, lo que quiero plantear y que luego llega al formato. Pero hay que tener claro siempre que no hay comunicación como aséptica y que detrás de comunicar hay un discurso o al menos hay una intención. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Nico. Vamos a pasar directamente a la parte de las preguntas entre vosotros, que es difícil generar un debate un poco forzado, pero creo que no va a salir tan forzado. Y la primera pregunta la va a preparar Florencia para Ricardo, luego Ricardo a Nicolás y luego Nicolás a Flor. Así que adelante, Florencia. Sugiero que tengáis entre vosotros tres los micrófonos abiertos, así Sí. lo hacemos más fluido e interactuado. ¿Vale? Perfecto. Genial. Bueno, me toca la primera, así que me lanzo. Me gustó bastante esta situación entre los entornos con la que estabas terminando tu discusión y que hablaste del entorno, el primero que tenía que ver, si no me equivoco, con lo natural, el segundo con lo cultural y el último era la tecnología, ¿no? Y me pregunto cómo esta interacción, digamos, yo trabajo también bastante en ese vínculo en que cómo todo esto está perdiendo sus límites, porque si uno ve la teoría del paisaje, la teoría de la tecnología, digamos que son las mismas voces las que vamos a relacionar, y hay como un trabajo que nos hace entender el mundo contemporáneo desde una situación menos dividida. ¿Cómo afecta para vos en los temas que nos toca empezar a publicar o que ya estás publicando, y cómo cambia eso entonces la mirada de hacia dónde tenemos que colaborar para mostrar y difundir otras cosas? Sí, es verdad. Yo creo que es un reto, ¿eh? No sé si lo estamos enfocando bien, pero, por ejemplo, el otro día invité a una arquitecta que se llama Ana Cocho, especialista en inteligencia artificial aplicada a la arquitectura. Y lo interesante es cómo ella lo está aplicando a toda la definición y revisión del urbanismo y de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, tenía unos análisis preciosos respecto al Plan Cerdà, al ensanche de Cerdà de Barcelona, en el que gracias a aplicar estas, digamos, inteligencias artificiales, descubrías la superdensidad, cómo iba en contra de, digamos, de una habitabilidad. Bueno, había una serie de análisis muy interesantes de cómo relacionar exactamente, ¿no?, esos dos entornos, digamos, el digital respecto al urbano, pero lo más interesante, y era su conclusión, y es un poco lo que Barcelona lleva haciendo estos últimos años, es de cómo incorporar, digamos, más naturaleza, ¿no? Por ejemplo, cómo abrir esos patios interiores de manzana y que sea todo más permeable, etc. Yo creo que hay estudios que lo van digamos, cruzando estos tres entornos, ¿no? O lo mismo, si te diría al revés, ¿no? Como, no sé, yo creo que para mí uno de los libros más interesantes que hemos publicado en Actar últimamente es Projective Ecologies, que es una especie de compilación de textos alrededor de cómo la naturaleza como ente ecológico es algo que se proyecta y se define y ha cambiado toda una manera de ser, ¿no? Y cómo arranca con textos inéditos de los 70, con toda la crisis energética, y cómo eso lleva a tomar herramientas del ecologismo, del paisaje, para definir también de nuevo la ciudad e incluso la arquitectura, ¿no? Es complicado porque es lo que decía, es un reto muy importante, ¿no? No olvidar esos tres entornos a la vez, ¿no? Y en cuanto a contenidos, por ejemplo, ahí, ahora que lo mencionas, un formato que estamos intentando cada vez utilizar más, implementar en Urban Next son la visualización de datos, ¿no? Porque al final son los que te permiten, digamos, hacer simulaciones de comportamientos y, no sé, ahí están los trabajos de 300.000 kilómetros y otra gente que trabaja ya, lleva años seriamente con el tema, en el que los encuentro fascinantes, ¿no? Y en cambio era algo que casi nadie lo publica, ¿no? O poco se ha atendido, ¿no? O se han incorporado estos, digamos, visualizadores de datos a exposiciones, ¿no? Yo sé que Ariadna ya los tiene en cuenta y han hecho varias cosas, o también ahora estos chicos 300.000 kilómetros estarán nutriendo de contenido al pabellón de Cataluña, por ejemplo, de la próxima Bienal de Venecia. Yo creo que, de nuevo, formatos que ayuden a entender este mundo digitalizado y que lo aterricen a lo
digamos, urbano y natural hacen falta y son huecos que hay que seguir cubriendo, ¿no? Y esta sería un poco la reflexión, si te he contestado. Te toca a ti, Ricardo, una pregunta a Nico. Sí, yo, Nico, la verdad me ha encantado la presentación, porque en realidad lo que ocurre es que casi nunca hablamos mucho entre los que hacemos comunicación, ¿no? Y ahí es curioso porque, por ejemplo, a Florencia yo la conocí por pantalla antes, pero físicamente en una bienal, en la de Venecia, ¿no? En la última que se hizo, ¿no? Y con Nico coincidimos, si te acuerdas, en una cosa muy marciana en Segovia, con un encuentro de autores y no sé qué pintábamos muy bien allí. Pero yo me refiero un poco a eso también. Cuán importante es que se crucen estos formatos, ¿no? Que no se entienda que solamente publicamos cosas que tienen una visibilidad en lo digital o en lo impreso, sino, lo has comentado muy bien, creo que lo has dicho, sí, lo has dicho, Florencia, ¿no? Ese activismo crítico, me ha encantado esa palabra, ¿no? Porque al final los formatos y los medios son los que hay, intentas con ellos construir un discurso, ¿no? Pero no es fácil y creo que es muy necesario esos eventos, digamos, físicos, ¿no? Hay un poco para Nicolás, que me ha sorprendido mucho todo lo que has mostrado, que has ido desarrollando, eso, lo importante que es organizar estos eventos y luego escoger bien el formato, ¿no? Me ha gustado ver que también de repente publicas un facsímil o son una colección de vídeos, luego se transcriben, luego organizas también, y ahí me gustaría también que lo pudiera explicar un poco, hasta qué punto formatos más televisivos, ahora que lo digital, yo creo que el Zoom está bien, pero es un formato muy cuadriculado, ¿no? No sé hasta qué punto algo de aprender en temas de televisión más dinámicos, no sé, ¿qué estáis explorando o qué es lo que tienes en mente para mezclar, digamos, estos formatos y que esté lo presente o lo presencial más relacionado, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta, Ricardo. Este año hay una frase que me ha gustado mucho, que la dice Miriam García García, y me dice, lo digital no hay azar. Y eso dice mucho de lo que ha sido este año. Daba la impresión hasta antes de la pandemia que lo físico era algo como alternativo, no necesario. Hoy día nos damos cuenta que es más necesario que nunca. También he escuchado muchas veces a gente decir como que ganas de ir a tomarme una cañita o una cerveza, es como, pero tú lo puedes hacer en la casa, pero sabemos que en realidad es ser parte de una sociedad. Yo creo que el próximo año hay un dilema que es crucial para, por ejemplo, para las bienales. Las bienales son físicas y son caras. Y muchas pasaron a ser digitales. Pienso en la BAC, por ejemplo, la Panamericana de Quito. Y hay un punto de inflexión. ¿Va la Bienal perder ese dato de público digital y volver a lo físico? ¿O se va a mantener lo físico? ¿O va a ser una especie como freemium, como lo hacen en Spotify? Como, ya, perfecto. Hay una serie de actividades que son gratuitas, pero son digitales. Porque también la Bienal tiene una cosa de exclusión, que es una selección, no van todos. Entonces, pero también hay que financiarlo. Entonces, hay un dilema ahí de qué va a pasar con esos formatos. Si es que la Bienal efectivamente vuelve a ser enteramente física, va a ser híbrida, qué cosas deja digitales, cuáles no, va a ser lo físico más caro, porque en realidad, si el alcance de la Bienal fueron, por decir, 10.000 personas, pero en digital alcanzaste a 100.000, ¿dónde pongo el límite? Y eso es una discusión no solamente monetaria, sino que también a nivel discursivo. También, ¿quién va a hacer el rescate? Probablemente las ciudades. La industria del turismo, por ejemplo, puede ser el rescate de eso, y que no sean solamente empresas petroleras. Y también hay otra trampa, que no porque un evento tenga 100.000 espectadores quiere decir que la gente lo vio. Es un poco lo que pasa con TikTok, o lo que pasa con Reels en Instagram. 100.000 reproducciones no son 100.000 personas, y 100.000 reproducciones tampoco son 100.000 minutos. Entonces, hay un tema, una lucha por captar la atención de la gente, y la única forma de conseguir eso es lo físico. Para cerrar, desde que yo estaba en la universidad, cuando entré en el 2007, decían, Internet va a hacer que desaparezca la universidad porque va a ser todo fácil, donde quiera. Pero la verdad es que Internet no puede ser más aburrido que tener una clase online, o fome, como decimos en Chile. Entonces, es para mí una lección de este año. No porque se diga que va a pasar, va a pasar. Eso aplica automatización, digitalización, home office, vuelta al campo, lo que sea. Entonces también hay una lucha de discursos de
efectivamente qué va a pasar después de esta pandemia, y a nivel de formatos creo que ahí está la principal discusión. Muchas gracias, Nico. Ahora tienes tú que hacer una pregunta a Florencia. También podéis interactuar entre vosotros. A mí me encantaría hablar, pero el tiempo... Vaya trío de cuidaditos y tal, ¿no? Nadie interrumpió a nadie. Qué barbaridad. Porque es digital, lo físico no se puede interrumpir, yo creo. Sí se puede. Podéis interrumpir, pero te pediría que preguntes algo a Flor y luego a mí sí me gustaría hablar algo de lo que dices porque tengo algo de información de la Bienal. Perfecto. Florencia, y Ricardo también, me gustó mucho el lenguaje que usan para hablar de esto. Creo que, insisto, estamos en esa construcción. Y Florencia, tú hablaste cuando hablabas del proyecto de Plot, que era un proyecto intelectual que da a entender que en realidad lo estás como amasando, masticando mucho tiempo. Hablaste primero de audiencia, pero también hablaste de comunidad y dijiste que era un proyecto intelectual para crear comunidad. ¿Cuál tú crees que es la diferencia entre comunidad y audiencia? Está buenísima la pregunta, gracias. Me parece que es clave en este momento, pero también está la trampa, ¿no?, del discurso de la comunidad muchas veces en relación a las redes sociales y a varias de las cosas que acabas de señalar vos en la respuesta que le diste a Ricardo. Hay como una concatenación. A mí me parece que es importante porque cuando la audiencia es una audiencia que a veces se presupone mal como pasiva, ¿no?, como que solamente va a recibir. Y en nuestro caso, en las publicaciones además de nicho, en todos los ámbitos en los que trabajamos, quienes estamos aquí reunidos, la audiencia es la misma que construye los discursos que amplificamos, ¿no? Entonces, somos una comunidad de profesionales, estudiantes o de gente comprometida con estas cuestiones, y el trabajo que hacemos es sin duda en red, escuchando, detectando, curando, entendiendo de qué manera queremos colaborar a posicionar temáticas y dando lugar también al ensayo de ideas que no siempre pueden estar, digamos, lo que tienen estos medios como tanto tal vez Urban Next, como en Art Daily, como los fanzines, como las revistas, digamos, lo que no es tal vez el libro que está como más marcado como algo para quedar así como es, como un objeto que parece un poco más cerrado en sí mismo, aunque podemos discutir de eso también porque creo que no lo es que representan como más específicamente algo que tiene que ver con el momento y que tienen que permitirse el ensayo de cuestiones e ideas para expandirse y para poner a prueba y para colaborar con situaciones. Estos cambios que estabas marcando sobre la pandemia, en el discurso de, bueno, porque se diga no va a ser, yo lo que sí creo es que hay algunas cuestiones que ya estaban instaladas en el discurso sobre, ¿no?, la crisis de las densidades, cómo va a ser, esto que decías de la idea del campo es algo que también vengo trabajando en otros ámbitos, que, bueno, ¿qué es una ciudad hoy, no? Si yo estoy parada en el medio de un territorio que no se ve como una ciudad, pero al que me llegan las telecomunicaciones, al que llega el servicio, al que puedo comprarme los libros que me quieran llegar porque va a estar alguna empresa trayéndomela. Bueno, ¿estoy en la ciudad o no? Si vendo también un servicio que puede participar de una lógica urbana. Entonces, bueno, hay filósofos y gente y pensadores y urbanistas y geógrafos hablando sobre estas cuestiones, pero lo que creo es que la pandemia impulsó un poquito apuró un poco algunas cuestiones que estaban ahí, ¿no? Ni hablar otras mucho más complejas que tienen que ver con situaciones de desigualdad o de otras que tenemos que encarar con más urgencia y que han sido como claves en el discurso, y que también como comunicadores es nuestra responsabilidad acompañar y marcar y señalar. Pero sí, creo que hay que hacer comunidad, que es lo que nos toca, que nuestra audiencia es activa, que por eso me importa mucho el diálogo y los distintos formatos de conversación, sean online, en persona, y que hay que investigar sobre eso. Hay parte que nosotros cambiamos en lo contemporáneo, hay parte que lo que pasa nos cambia, y nada es, digamos, no es de un lado para otro simplemente, ¿no? Yo creo, chicos, que realmente digamos, la discusión de lo físico y lo online está clara. O sea, claro que nos gusta más lo físico, nos gusta abrazar, nos gusta besar,
y nos gusta encontrarnos y rozarnos y por tanto compartir qué está haciendo unos y otros, pero también tenemos que pensar el contexto de pandemia, que lamentablemente lo seguimos teniendo entre nosotros y va a seguir al menos un año más. Las noticias que tengo de la Bienal de Venecia, porque me hace gracia Nico cuando habla de la Bienal, habla de Venecia, como si las otras no fueran bienales, ¿no? La No, sí, en tema de Bienal, pronunciación, porque me como la S por ser chileno, entonces son vale, las bienales, la pero digo, la Bienal, que yo sepa, va a ser híbrida, pero tenéis que entender un dato importantísimo. La Bienal es un negocio. Los países pagan un huevo por estar ahí. Entonces, la Bienal parece ser que pase lo que pase, se va a desarrollar, pero depende de los rebrotes en Italia, ¿no? Pero será híbrida, o sea que no va a haber fiestas, ya no vas a estar caminando. En realidad, yo recuerdo las inauguraciones recorriendo los jardini, no viendo los pabellones, sino tratando de saber cuál es la fiesta a la que tienes que ir. Bueno, pues no va a haber fiesta, no va a haber copas, va a ser una cosa un poco híbrida, pero para que los países aporten ese dineral que la Bienal, como institución que debe ser bastante ruinosa, necesitan. Pero no quiero ocupar más tiempo. Tenemos una pregunta que la voy a leer porque creo que va a ser más fácil. Una pregunta para cualquiera de vosotros tres que dice, pregunta al aire, relacionado con la pregunta de Ricardo sobre la posibilidad de desarrollar el formato online, nadie ha mencionado, y ahí le falta la H, nadie ha mencionado la posible introducción de la realidad virtual. ¿Alguien de ustedes con alguna experiencia en esto? Pregunta Paco. Sí, yo puedo responder esa pregunta. Lo intentamos en Art Daily, hicimos un par de proyectos el año 2017, 2018, visitamos obras de Latinoamérica y están en 3D, son en realidad inmersiva, pero un poco creo yo que es lo que pasaba con Internet de los 90. Y los 90, yo recuerdo cuando niño, había un software que se llamaba La Plaza, y era un software, pero recreaba una plaza. Es como, no había un lenguaje todavía para Internet. Hoy ya nos parece muy obvio, muy predecible cómo funciona Tumblr, cómo funcionan redes sociales, cómo funciona un sitio web, cómo se diseña. Pero en 90 lo referente era la ciudad. Entonces este software tenía una plaza, y apareció una plaza y había noticias en el kiosco, y había libros en la biblioteca. Creo que la realidad virtual está en ese proceso todavía de no sabe dónde entrar. Parecía ser que a nivel de, cuando se trata de invertir, es más fácil presentarle un proyecto de inversor con realidad virtual que presentarle un plano. Pero creo que todavía no he encontrado ese encaje, y estamos en esa búsqueda, tanto a nivel de lenguaje como de formato, como para qué. Un poco lo pasa también con, uno ve los videoclips del comienzo del siglo XXI, donde había un exceso por cromo, por fondo verde, porque estaba y hay que usarlo. Creo que está un poco en eso, estamos tratando de ver el encaje, pero sí, lo usamos y no le fue nada bien, porque también implicaba ciertos equipamientos que la gente no tenía. También, si la pandemia hubiese sido en el 96, quizás no estaríamos haciendo esto, porque no estaba ni la infraestructura crítica básica para mantener conversaciones de este ritmo a esta velocidad y con Internet. Quizás el tiempo. Vale, Camilo Restrepo ha levantado la mano. No sé si alguien le puede facilitar el micrófono para que haga una pregunta. Camilo, ¿estás ahí? Sí, no, aquí estoy, mil gracias. No, gracias a Nicolás, a Ricardo y a Flor por la pregunta. A mí me queda, es como una reflexión que hace días me viene dando vueltas en la cabeza y va encaminado como a dos cuestiones. La primera es cómo podemos validar cómo se está narrando la historia de los sucesos. Por un lado, digamos que la velocidad con la que se proyectan preguntas, proyectos, lo que circula, digamos que cada vez tiene menos filtros críticos, todo es sujeto de ser publicado, todo es sujeto de circular como una imagen que se imprime y voltea y circula por el mundo, lo cual cuestiona de alguna forma qué vamos a considerar como la narrativa histórica que podríamos llegar a ser como construida como un acuerdo multicultural. Esa es una primera reflexión. Camilo, no se escucha. ¿No? El audio. Sí. Perdemos el audio. Qué pena, porque estaba muy interesante. La segunda reflexión es sobre el lenguaje. ¿Ahí me oyen? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya. La segunda No, reflexión que la segunda es
quién es el editor, ¿cierto? Y quién es aquel que pone la información a circular y de qué manera. Y sobre eso, claro, también se fundamenta cuál es la historia. Si uno pudiera hablar hace 40 años, pues cualquier arquitecto le podría tener pánico a Manfredo Tafuri, sin duda. Pero hoy en día nadie le tiene miedo a nadie, y eso es bueno y es malo. Es bueno y es malo ¿en qué sentido? En el sentido en que cualquier cosa es válida, y de momento cualquier arquitectura que circula no necesariamente tiene el mismo valor que otra. ¿Cómo diferenciamos eso? Sí, puedo empezar por ahí. Me parece que es clave lo que está señalando, y es algo sobre lo que yo suelo hablar a veces. Hay que correrse, y Tafuri es la cita perfecta, que decía que un crítico, ¿no?, se tiene que poder correr del torrente de la historia, hay que ponerse al costado. O Agamben diciendo, para ser contemporáneo, es que yo no me siento de hoy, ¿no? No me siento una persona de este presente. Y es clave, digamos, la edición debe, o tenemos la responsabilidad de que la edición sea crítica, de hacer una selección, de tratar de sacar de ese torrente de la historia los titulares que nos parecen que tienen que colaborar a esos discursos. Por eso decía antes, tal vez nos podemos equivocar, podemos ensayar, pero necesitamos un pensamiento crítico sobre esa cuestión. Así como necesitamos lectores que participen como cómplices de esa lectura crítica, no avalándola, sino entendiendo también que, como yo siempre pongo la imagen de Muntadas, ¿no?, la atención requiere participación, digamos. No podemos solamente dejar pasar como las stories de Instagram o mi TikTok, que bueno, eso puede ser para descansar o para dejarnos comer un poco, pero no es lo que tenemos que apuntar. Y en cuestiones de este tipo, justamente, si nosotros no posicionamos temáticas como no sé, procurar viviendas sustentables en este momento de emergencia, cómo colaborar con ciudades más justas. Hablaba con alguien de Vancouver que me contaba la otra vez que había propulsado una ley para que haya patios urbanos compartidos cada tantas manzanas, y que eso había sido una diferencia impresionante durante la pandemia, los lockdowns, porque al menos podían tener un espacio compartido quienes vivían en departamentos. Entonces la emergencia social no tiene que ver únicamente con la pobreza, sino como entender cómo es esto donde vivimos en general, qué podemos aportar, y ahí al menos en mi caso, asumo el guante de la responsabilidad, lo pongo, y creo que es importante desde nuestros lugares, ¿no? No todo da lo mismo, y si el posmodernismo nos dejó creer eso, creo que tenemos que correr un poco algunos velos aún. ¿Alguno de los expertos quiere agregar alguna cosa, o damos la voz a Willy Müller, que va a cerrar esta fantástica sesión? Yo muy breve, porque creo que Camilo has dado en un tema que es clave, ¿no? Que lo digital ha avanzado, o sea, va tan deprisa, digamos, que no nos deja reposar esos contenidos, ¿no? Y sobre todo legitimarlos y validarlos, ¿no? Yo creo que por eso también el libro no ha muerto, porque al libro, aquello que merece ser publicado, guardado en una biblioteca más de 200 años, será juzgado por la historia, ¿no? En cambio, unos tweets sí pueden tener un efecto brutal, ¿no? De derrocar gobiernos, pero habrá muchos que no servirán para mucha gran cosa, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un tema, y que yo creo que nosotros en Urban Next, después de 5 años, que hemos publicado más de 5.000 entradas de contenido propio, estamos pensando, ¿esto va a tener alguna utilidad? Y yo creo que esta idea de archivo, aunque sea digital, es muy importante, ¿no? ¿Dónde se guarda esto? ¿De qué accesibilidad podemos estar hablando de encontrar esos contenidos? Y sobre todo, comisariarlos en el sentido de que se puedan hilvanar y mezclar y tener claros de qué estamos hablando por temas, etcétera, creo que va a ser clave. Es uno de los grandes temas que las plataformas digitales tenemos sobre la mesa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con estos contenidos? Y sobre todo también borrar y eliminar, igual que hay publicaciones, no sé, cada año destruimos libros de la editorial porque no se han vendido, y no se han vendido porque no son interesantes, ¿no? Hay que ser sinceros en ese sentido. Pues, y en cambio otros, ojalá tuviéramos otros 20.000 más, porque se podrían vender, porque siguen interesando, ¿no? Esa limpieza, que en el libro se ve muy claramente por la cantidad de compras, como muy bien apuntaba también Nicolás ahí, la audiencia, la cantidad de visualizaciones, la cantidad de me gustas, no validan el discurso, ¿no? Puede que tengan un momento de intrepidez para mostrar algún tipo de debate, pero
no permanecen, ¿no? Y ahí yo creo que es un debate claro entre los distintos formatos. Solo para agregar, creo que el comentario de Camilo vino perfecto para cerrar esto. Dos comentarios muy cortos. Primero, ninguna narrativa en la historia se ha hecho por acuerdo, se imponen. Asia está totalmente invisibilizada en la narrativa de la Segunda Guerra Mundial, y nadie les preguntó. El desafío de este siglo también es, bueno, ¿cuáles son los discursos actuales y cómo se construyen esos discursos de las narrativas del presente? Creo que Camilo da en el clavo porque refleja precisamente un problema del siglo XXI. Y así creo yo que lo de la pandemia refleja también por primera vez problemas del siglo XXI, no del XX. Y creo que la discusión hoy en día está precisamente en reconocer discursos, no imágenes, y también no solamente en publicar, sino bueno, en editar, en filtrar, en imponer discursos y entender qué formatos sirven para eso. Creo que ese es el punto en el que estamos. Con eso quería cerrar. Willy, te toca cerrar esta fantástica sesión. Chicos, ha sido una sesión preciosa. No sé si es la palabra adecuada, pero preciosa en todo. Primero, claro, sois especialistas en editar y en presentar cosas, y por lo tanto la calidad de las cosas que mostraban con el discurso que la acompañaban ha sido redonda, digamos, ¿no? Ha sido un placer escuchar este tipo de cosas y ver un hilo conductor muy, muy coherente y un status quo, digamos, una situación actual, el estado del arte de este tema, por tres voces súper actuales, consideradas, prestigiosas. O sea que muchísimas gracias. Lamentablemente no vamos a tener tiempo, se ha hecho larga, no vamos a tener tiempo de más. Seguro que de mi equipo hay gente que se queda con un montón de preguntas. Aprovecho para agradecer el trabajo fantástico que ha hecho Irina Urriola con toda la presentación y el marketing que hemos hecho, digamos, un poco a fuerza y pulmón desde nuestro departamento del IAC y todo el equipo que está detrás, Nico, me olvido de gente, pero bueno, todo nuestro staff, y les emplazo a la próxima reunión, que vamos a tratar un tema que me apasiona desde hace mucho tiempo, que es este debate que lo podría decir que es, en realidad hace unos cuantos años atrás, estas dos palabras, urbanismo táctico y urbanismo estratégico, formaban parte de una sola moneda, digamos, ¿no? Eran como dos caras o un paso detrás de otro de una lógica, ¿no? Es decir, cuando hablábamos de táctica y estrategia, los de mi generación, que yo nací en los 60, lo decíamos en otra secuencia, digamos, ¿no? Hoy en día se pueden hasta ver como enfrentados y como opuestos, y me gustaría encontrar argumentos y razones para saber hasta qué punto vuelven a tener un hilo conductor de paso y paso siguiente, o aparecen elementos que tienen una conformación por sí sola, como un urbanismo táctico encerrado en sí mismo, como una forma de actuar, y el urbanismo estratégico, que representa de alguna manera otra mirada y otra lectura sobre la ciudad. Lo haremos con dos monstruos, gente que le admiramos y que podemos tener mil diferencias con ellos, pero que les queremos y les admiramos, como son José María Esquiaga, que representa de alguna manera la filosofía, digamos, el corpus del urbanismo español, y un outsider con ganas de centralidad, que es Salvador Rueda, un ecólogo urbano, una persona que alrededor de él construyó un edificio sólido de argumentos de cómo interpretar y actuar en las ciudades del futuro. Por lo tanto, una charla entre estos dos monstruos creo que será suficiente atractivo para poder verlos otra vez a todos ustedes aquí. Aprovecho mi último minuto y Ari, te paso la palabra. Me despido porque no nos veremos en estas fiestas. Les deseo a todos las mejores fiestas posibles. Las haremos muchos de nosotros que tenemos a nuestras familias a miles de kilómetros de distancia exactamente igual, con una cámara de televisión, y por lo tanto será una manera de acostumbrarse a un año duro, difícil, pero tengo la impresión quizás que cuando todo esto pase, este año habrá sido de alguna manera importante para todos nosotros, porque se han producido acelerones, cambios, cosas que nos han hecho reflexionar, tiempo para pensar cosas que a veces no teníamos. O sea que miremos la parte positiva, les deseo felicísimas fiestas y nos vemos el año que viene con esta super presentación con los monstruos, ¿vale?
Un beso a todos. Pues nada, lo mismo, un abrazo para todos, agradecer evidentemente al super equipo que tenemos detrás, porque esto, aunque parezca sencillo, tiene mucho trabajo, pero hay dos personas que también quieren felicitaros, que son Rodrigo Langarica y María Isabel, que dice enhorabuena a los expertos, que todo fantástico. Así que un fuerte abrazo para todos y aquí cerramos porque yo soy muy estricta con el tiempo y nos hemos pasado ya unos minutos. Así que nada, un abrazo.